Bueno, bienvenidos al tercer programa de El Retorno de los Blackberry. El retorno de los Blackberry. Mi nombre es Iván Mora Manzano. Mi nombre es Alfredo Mora Manzano. Hemos llegado al tercer programa. Como habíamos dicho en el segundo programa, este va a ser el más difícil y no el anterior. Tenemos, en todos los programas tenemos un... No, primero presentémonos. Bueno, si es que recién llegaron en este tercer programa, mi nombre es Iván Mora, como dije antes, soy director de cine, documental y ficción, también toco el piano, pero el oficio con el que me gano el pan es que edito películas. Ahorita estoy editando una película muy interesante que se llama Carmela y los Caminantes, de la cual no les puedo contar nada todavía. Pero en algún momento la conocerán. Y yo soy Alfredo Mora Manzano, soy productor de cine y trato de ser escritor y en este momento caricaturista. Entonces, en cada programa vamos a tener un tema principal. El tema de este programa es un tema... No se me ocurrió ningún calificativo. El tema de este programa es series versus telenovelas. Supongo que todos tienen su serie favorita. O su telenovela favorita. También. Sí. O su serie más odiada. No, cuando hablábamos de telenovelas se me ocurrió un dato interesante y es que no sé si vale la pena. Es una anécdota de Arabia. Claro, bueno, cuando hablamos de telenovelas me acuerdo de Vargas Llosa, ahí con su postura condescendiente sobre la cultura popular, diciendo cómo las novelas de Corintellado son algo que ha alegrado mucho los hogares y a las mujeres, pero nunca he leído una. Esa es la alta cultura hablando de la baja cultura. Claro. Un tema de un programa podría ser cómo las novelas de Vargas Llosa se fueron... Bueno, como dice nuestro amigo Roberto Ponce, el man es un genio que hace cosas geniales hasta cuando se tira un pedo, pero sí hay una diferencia de calidad entre sus novelas de cuando él era progresista y cuando ya era tan derechoso. Me rechazaron ese artículo en la academia. Entonces ahora va a terminar siendo un podcast. ¿Eso ocurre con la pérdida del norte político o sucede con la edad? Es una buena pregunta, pero no creo que es por viejo lo que le pasó a él. No creo que está chocho y que por eso... Y seguramente sus novelas malas son buenas, ¿no? También aquí estamos guardando la distancia de quién estamos hablando, ¿no? Por supuesto. Pero se puede ser genio y se puede ser tonto. Y se puede ser genio y decir cosas como que el lenguaje inclusivo... ¿Cuál es la frase de él? Él dice que si ya no inventen un nuevo lenguaje inclusivo, si existe el masculino inclusivo. El masculino inclusivo tiene que ser una de las frases más excluyentes que se han dicho en el idioma español. Claro, es menos progresista que el rock progresivo. Eso. Mi anécdota la voy a decir de todas maneras para que esté. Dice, cuando hablamos de telenovelas, hablamos de telenovelas latinoamericanas. Pero las telenovelas se ven de diferentes maneras en muchas partes y a mí un hecho que siempre me pareció muy interesante es que uno cree que el idioma árabe es uno solo. Y resulta que no, que la gente cuando habla árabe no se entienden cuando están separados territorialmente muchos. Pero todos se entienden a los egipcios, el árabe egipcio, porque los egipcios hacen las telenovelas. Es como el español de Miami, entonces. Es cuando hicieron esa telenovela Machos en Chile, tuvieron que hacer la versión doblada para que se distribuyera en Latinoamérica porque la gente decía Osucupira, que no entendía esa novela en el resto de Latinoamérica. Nosotros, como estamos en el centro y de alguna manera recibimos la información de todos, hemos aprendido a escuchar el acento de todos. Y es interesante que el hecho de estar en el centro del mundo y ser Ecuador y recibir contenido mexicano y recibir contenido argentino, porque casi no se recibe nada de contenido argentino en México y nada de contenido mexicano en Argentina. Nos ha hecho como ver como muchas cosas a los que generalmente los polos sudamericanos no tienen acceso. En El hijo de la novia dice que le van a llevar a la esposa de la que se divorció, le va a llevar a la hija a México. ¿Y quién le va a educar? El profesor Girafales. Sí. Nosotros sí entendemos a Mafalda y el Chavo,
Y tenemos un poco esa mezcla de las dos cosas adentro, ¿no? Sí. Para bien y para mal. Mi hija tiene como un juego con las amigas, que es un juego un juego con las manos, ese de me subo a la mesa, y hay como 10 estrofas que no existían cuando yo era niño, y una de esas estrofas es, te voy a dar un trompón como Don Ramón, y yo le pregunto, ¿quién es Don Ramón? Y me dice, no sé. Ahí hay una brecha generacional Además no le dan un importante. trompón, le dan una cachetada. Claro, claro, y digamos, dentro del juego está regulado que hay un señor que se llama Don Ramón que da trompones. Apócrifo. Incorrecto. El tema principal de este programa, que es el tercer programa, es series versus telenovelas. ¿De dónde surgió la idea de este tema? Bueno, la idea de esto surgió de que, como todo el mundo estamos metidos en las series, que parece ser que es la nueva manera de entretenimiento más común, ¿no? Todo el mundo habla siempre de una serie. Sí, o sea, digamos, creo que estamos viviendo un momento interesante en que el contenido para televisión, cuando hablamos de series, ya no estamos hablando de la serie episódica que tenías que ver 24 capítulos durante la semana en un horario fijo cada vez. Entonces el mundo en el que vivimos hace que podamos ver o series completas de un solo sentón o que cuando ponen un capítulo nuevo podamos verlo durante toda la semana en un horario que nos guste. Y eso crea como un abanico de posibilidades creativas, a veces muy buenas y a veces no tanto. Claro, yo sé que el tema es series versus telenovelas y vamos a llegar algún rato a eso, pero solo como hacemos cine, también hay un tema series versus el cine, ¿no? Sí. Que me acuerdo que Bret Easton Ellis decía que no, él no cree que hay una gran discusión si él es como el lugar para que habite la mejor forma de narrativa o no, las series. Ajá. Por el Y hecho de que puedes darte el tiempo necesario para contar una historia. sí, bueno, esa es una frase de David Fincher también, de que ahora tiene él le dice, digamos, no es mi palabra porque va a sonar pretenciosa, un canvas mucho más grande en el cual puede realmente desarrollar un personaje como si fuera una novela, lo Sí. más similar a la forma narrativa novela que a la forma cuento. Pero en cambio gente como Bret Easton Ellis o como David Lynch dicen que se ha perdido con las series lo atmosférico y misterioso que tiene el cine en su lenguaje y que las series están un poco más formateadas al diálogo y a una especie de monoforma, ¿no? Bueno, Tarantino dice que que la gran diferencia es que las series todavía es territorio de los escritores y el cine es el territorio de los directores, que esa para él es la gran diferencia, ¿no? Que tú tienes que crear un arco narrativo que está regido por las series e incluso las grandes series tienen directores diferentes para todos los capítulos. Siempre habrá cosas que se salen de la norma, ¿no? Hay una serie ahora en Netflix que se llama Copenhagen Cowboy, que es de Nicolas Winding Refn, que seguramente es un autor muy conocido con un estilo muy definido y si es que tú ves la serie está ese estilo impregnado en absolutamente toda la narrativa y él dirigió todos los capítulos. Bueno, creo que Entonces, muy parecido a lo que decíamos en el programa anterior, no, no estamos aquí para juzgar una forma por sobre que otra, es de lo que hablábamos en el programa anterior. claro, Sí, pero sí en Latinoamérica la serie no se ha impuesto como forma porque hay una gran forma que ha dominado el audiovisual latinoamericano que es la telenovela. sí, y la telenovela, el contenido directo de telenovela sigue siendo cada semana el contenido más visto dentro de las plataformas. Y son a veces telenovelas que tienen 20 o 30 años de antigüedad, ¿no? ¿Tú qué piensas de las telenovelas? A mí no me gustan las telenovelas por el hecho de que me parece que es narrativa muy básica y muy mala que se utiliza para simplemente tratar de atraer una sola demográfica. Me parece que es formulaica y que todo es una serie que uno ve cada semana que avanza muy poco, porque obviamente parte del secreto de las telenovelas es que avanzan casi nada y al final ocurre exactamente lo que creías que iba a ocurrir desde el primer capítulo. La chica se queda con el chico, la mala es derrotada, el malo termina en la cárcel o exiliado. Entonces, todo este asunto de rescate
de la mala escritura, a mí no me interesa para nada. Claro. Estoy, digamos, que sería parcialmente de acuerdo contigo creo que hay excepciones que conocemos todos de telenovelas que rompen los moldes y la telenovela brasileña sería como un ejemplo. Esas he visto algunas Sí, de telenovelas que siguen manteniendo la predominancia del diálogo, esta idea del Star System de gente muy guapa porque tiene que estar en primer plano mucho tiempo. Em, pero siguen manteniendo lo que conversábamos también la semana pasada de el efecto, no sé si es la semana pasada, siguen manteniendo lo que conversábamos el programa pasado del efecto de repetición. Esto exacto. de que a pesar de que es el territorio de los escritores, porque las telenovelas también son el territorio de los escritores aquí en Latinoamérica, es, eh, hay una cierta vagancia en la escritura de que se basa mucho en la repetición. La repetición lo vuelve popular. Sí. Sabes que esa noche vas a ver una información similar a la noche anterior, que la historia va a avanzar a poco, que va a haber pequeños ganchos. Y Y los pequeños ganchos son que incluso si le va bien a los protagonistas, sabes que les va a ir mal porque faltan 20 capítulos. Y claro, durante esos capítulos simplemente le van a pasar cosas peores y aún más exageradas, y de que la protagonista se va a caer por las escaleras, o que van a descubrir que su novio tiene un hijo del cual no conocía. pero claro, pero Entonces, para mí el punto es que no me gusta por la calidad, porque creo que hay diferentes calidades. Justo digamos, ejemplos como la versión antigua de Café o Betty la Fea, que tiene tanto éxito, serían como ejemplos de diferentes calidades. Pero entonces no creo que es un tema solo de la calidad. Lo que a mí personalmente no me llega mucho a las novelas es que normalmente tiene una carga muy eh, moral, ¿no? sí. Y de clase. Entonces es como que viene con una educación aspiracional de cuando seamos todos ricos, aunque No, los ricos también lloran. y de que Eh, las chicas buenas y son pobres, si es que hacen las cosas bien, sufrirán mucho, pero algún día serán ricas, porque este chico rico, que es el que salió en el primer capítulo, que es el que sabías o con eres quién iba a pobre, pero terminar, claro, secretamente eras hija heredera. claro. Entonces es como que tiene unos valores de éxito morales muy de los ochentas que no creo que se han logrado. Es como del neoliberalismo latinoamericano de los ochentas y eso no, de alguna manera no se ha roto todavía en las telenovelas. Entonces, Claro. como que tiene una carga de taras del poder. Yo creo que por ahí va mi principal problema, porque de ahí yo creo que si está bien hecha, está bien hecha. Y de alguna manera, si una telenovela estuviera perfectamente bien hecha, no tengo problema con el sentimentalismo, no tengo problema con el melodrama, no tengo problema con el exceso de emocionalidad dicha en palabras, porque supuestamente todas esas son malas palabras en la técnica del cine, pero cuando está bien hecho es Almodóvar. No, por supuesto. Y existe muchísimo melodrama en el cine de la época de oro del cine mexicano, con ejemplos increíbles de melodramas Bueno, latinoamericanos. melodrama es Fassbinder, Sí, es Douglas Sirk, o sea, melodrama es un género increíble, puede ser increíble. No tenemos nada en contra del melodrama. Tampoco en contra de las telenovelas per se, sino que es difícil, como vienen de un modelo, solo se dan en un modelo industrial, no hay telenovelas independientes. no. Entonces es Hay difícil, series independientes, pero telenovelas no. entonces es difícil que en ese modelo industrial se rompa esta cadena del moralismo. Mm, Tal vez Betty la Fea es el ejemplo arquetípico de lo contrario, pero en general, salvo esa novela, es un mundo de los guapos. sí. Y el cine también y las series también, pero de alguna manera menos. Entonces, ¿en qué punto una telenovela, digamos, eh, pierde la suficiente cantidad de sus características para poder ser considerada una serie? O Claro. sea, cuando tú ves las series latinoamericanas hechas en plataformas con muchísimo dinero, te das cuenta que tienen como todos los elementos de las telenovelas, Parecen pero bien, novelas. parecen novelas, pero bien filmadas. Son telenovelas hechas en 4K y no son hechas en estudio, sino en locación. Entonces, Y a veces hay muy buenos actores en las novelas. O sí, sea, no se trata de un tema de... Creo que sí hay muy... Y de hecho es como una escuela formativa, porque ahí es donde pueden practicar mucho. Aquí no estamos en que desaparezcan las telenovelas, sino como poniendo la pregunta en la mesa de por qué parece que es la única opción desde Latinoamérica para una narrativa de larga duración
la telenovela. ¿Es realmente tan fuerte eso que es nuestra identidad, nuestra idiosincrasia? ¿O esa frase de Bertolt Brecht de que no hay que darle a la gente lo que quiere, sino lo que necesita, y realmente necesitamos algo diferente? Sí, pero en cambio, las grandes series populares, o sea, en este momento, la serie más popular del mundo es una serie de HBO que se llama The Last of Us, basada en un videojuego. No puede existir No como la he un... visto. Pero a lo que yo voy es que no puede existir un punto de partida más popular y comercial. Pero si tú ves la serie, es de una enorme calidad narrativa. Y un tema que seguramente será para otro programa que a mí me parece interesante, que es la adaptación de otros medios hacia el audiovisual. Ujú. Porque obviamente un juego de video no se puede ver como ves una serie. Pero a lo que yo voy es por qué las plataformas que ahora existen gracias a que existió el cable y a lo que se denomina la era dorada de la televisión, que algunos dicen que todavía estamos en ella, pero que se coincide mucho en que la época dorada de la televisión inicia con Los Sopranos en HBO. Es como otro tipo de narrativa, otro tipo de alcance, otro tipo de ambición. Le decían cine en televisión, que ahí es donde viene la discusión de la que hablábamos antes de David Lynch o Claro. Bret Easton Ellis, que dicen, bueno, pero eso no es cine, simplemente es... Entonces, ¿en qué punto las series se convierten en eso y dejan de ser telenovelas? Yo creo que una enorme prueba del potencial de lo que puede ser una serie latinoamericana va a darse el próximo año con el estreno de 100 años de soledad, ¿no? Que es este proyecto hiper ambicioso con muchísimo dinero de por medio, Claro. y la adaptación de una serie de un cómic que nos gusta mucho que se llama El Eternauta. También, las dos series son de Netflix con enorme cantidades de recursos. Bueno, pero eso quiere decir que en Netflix sí hay ejecutivos que están pensando en otras opciones, ¿no? Sí. Bueno, y Argentina sí tiene series. Tal vez tiene una tradición tan grande y produce tanto que ellos sí han hecho series de otras facturas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son tus series favoritas? Es una... Yo veo... Me pasé toda mi infancia viendo televisión, así que es difícil escoger. Pero, digamos, le tengo un enorme cariño a Star Trek. Star Trek, Sí. ¿cuál de todas las generaciones? La nueva generación. La nueva generación. Esa era mi generación. Jean-Luc Picard. Jean-Luc Picard y Wesley Crusher. Data. Sí. Y, pero de la misma manera me encantó ver... ¿Y has vuelto a ver desde esa época? He vuelto a ver porque ahora están disponibles en las plataformas. ¿Y se sigue gustando o ya fue como algo placer culposo? Tú te puedes dar cuenta que obviamente es ciencia ficción hecha con menos recursos que el cine. Ajá. Eso lo puedes ver porque igual era televisión, los efectos son malos. Chavesco. Sí, el maquillaje es malo. Octavia Butler, que es la gran escritora norteamericana de ciencia ficción, decía, tú puedes definir la buena ciencia ficción de la mala ciencia ficción cuando ves que los extraterrestres no son gente disfrazada. Entonces, técnicamente, todos los extraterrestres en Star Trek son gente disfrazada. Ajá. Pero me encanta el hecho de que todavía la ves y hay como una cuestión, como una moraleja, no moral, pero Ajá. una moraleja humana que te queda luego de ver cada capítulo. Uh-huh. Entonces, cuando ves ciencia ficción del cine, piensas en estas películas enormes, ¿no? Que cuentan historias épicas y a todos nos encantan. Pero cada vez que ves un capítulo de Star Trek, luego piensas, creo que no estoy de acuerdo con que se contacte a gente no contactada. O creo que no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Entonces, por eso me sigue gustando tanto Star Trek. Es política, ciencia ficción política. Es ciencia ficción aplicable a temas humanos. En cambio, si tengo que escoger una serie de televisión como tal, creo que la mejor serie que hemos visto es Mad Men. Y bueno, yo te iba a decir, Mad Men está siempre para mí en mi lista, pero te iba a decir también una serie que nos gusta mucho a los dos, que es Freaks and Geeks. Exacto. Que es el mejor Yoda Apatow posible en una serie a la que no le fue tan bien. No. A la que no renovaron, creo que solo una temporada. ¿Puede ser? Menos. Mira, Freaks and Geeks sufrió de que no se había hecho el cambio directo ya. Es una serie que tal vez hubiera funcionado mucho mejor en cable. Pero como era una serie de canal, de network, debía durar 24 episodios. Hicieron solo 13, se pasaron 10. Entonces es una serie que era, no sé, de una calidad superior a lo que se esperaba. Porque cuando tú tenías series de networks, existe en el network una premisa. Eso quiere decir que
cuando veías series en canales de televisión, cada capítulo debe terminar como empezó. Porque son series diseñadas para que la gente y el público, cuando las vea, pueda verlas desde la mitad de la temporada. Esta no era la tradición. Y hablamos de series norteamericanas porque es lo que nos llegaba a nosotros. Claro. Y esta no era la tradición. Ahora hay series coreanas. Claro. O turcas. La telenovela turca, que es algo de lo que no hemos hablado, que es muchísimo más melodramática y mucho más trágica. Claro. Cada vez que prendes una telenovela turca hay una niña llorando y gritando ¡mamá! No. Entonces, a lo que yo voy es que eran series que estaban diseñadas para que las veas en cualquier momento del año. Ajá. Esa no era la tradición en Inglaterra, por ejemplo, Claro. que se le decía a cada serie de, incluso comedias como Mr. Bean, la primera serie, la segunda serie, y eran pocos capítulos. Y yo creo que ahora la gente está, gracias a las plataformas, acostumbrada a ver pocos capítulos de un solo sentón y luego esperar un año a que salga la siguiente temporada. Claro, pero es increíble que Judd Apatow, que era una persona que trabajaba en el mundo del cine independiente y que hizo esta serie muy arriesgada, a la que no le fue tan bien, luego básicamente se convirtió en uno de los productores, escritores, directores más mainstream de Hollywood. O sea, Sí. que logró imponer, pero de alguna manera a mí me da pena que no haya pegado su primera obra, que era más personal, más arriesgada, sino que pegó con lo que de alguna manera se acomodó más, se amoldó más. En ese mundo del mainstream, pero es importante porque es como que le impone la cultura al resto. Sí. Siempre estamos en manos de ejecutivos. Es como que los ejecutivos decidieran cuál es la cultura. Pero con todo eso de que son ejecutivos decidiendo la cultura, es increíble cómo han existido algunos infiltrados, ¿no? O sea, Twin Peaks no es el ejemplo. Y era una serie de network. Una serie de un Pero canal justo lo más eso es- tradicional, y era una serie completamente arriesgada, surrealista, partes telenovela, partes comedia, partes misterio, partes abstracto. Partes terror Y abstracto. partes abstracto, o poesía. Y la nueva temporada de Twin Peaks, la que hicieron muchos años después, eso ya es como... Yo no entendí, sí la disfruté, pero realmente no entendí nada. Como lo decían Lelutier. La segunda vez no la entendí. Sí, Hay tal cantidad de canales y tal cantidad de contenido en este momento que necesitas que una serie sea muy, muy, muy famosa para que realmente, digamos, se convierta en un lugar común, que todo el mundo sepa de qué se trata. Sí, ¿no? Y cuando ocurrían series que no estaban dentro de lo episódico, se convertían en eventos. Y por ejemplo, cuando éramos niños, había una serie de extraterrestres que se llamaba V, que sí era una serie hecha para ver desde el principio. Y eso era un evento. Entonces no te la podías perder, porque aparte del capítulo que lo daban el miércoles a las 6 de la tarde, si no lo veías, a menos que tengas un amigo con VHS, no la volvías a ver, claro. ¿no? Bueno, HBO sigue jugando a eso, ¿no? De que no te veas todas las series en una maratón, sino que te le dan las más populares una por semana. Exacto, pero en cambio las puedes ver durante toda la semana. Sí. Igual el audiovisual dominante no son las series, sino los reels de TikTok. Pero bueno, como de eso yo no sé nada, no puedo hablar. Pero en cambio lo que estamos diciendo es que a nosotros nos gustaría mucho que hubiera una gran serie latinoamericana que no parezca una telenovela. Pero que a lo mejor va a haber, ¿no? Sí. O sea, ojalá no pase con 100 años de soledad eso que decía Borges sobre el libro de que le sobraron 50. Pero A mí me gusta 100 años de soledad, por cierto. Pero en cambio, no sé. No tanto el realismo mágico, pero eso sí es otro tema de otro programa. Yo sí esperaría que exista contenido como el que hace HBO para Estados Unidos, en que las series son cinemáticas, por ponerles una palabra, que hay un alto valor de la dirección de la fotografía, el ritmo, el guión, y son series que todo el mundo puede ver, que a cualquier persona le pueden gustar, pero que tienen esos altos valores de producción. Y digamos, me gustaría que exista ese mundo también para las series latinoamericanas. Tal vez existe una y no la hemos visto, ¿no? Sí, pero todavía si existen, son excepcionales, ¿no? Sí. O sea, es como que los que nos dedicamos a esto es como sería bueno desde ese lugar una nueva posibilidad de autoral. Que al final a nosotros sí nos interesa el cine de autor. Exacto. Mi otra serie favorita es Rick and Morty.
que ahorita está en polémica, pero bueno, Claro. ese también es otro tema. Entonces, ¿Con qué cerramos? series versus telenovelas, series. Ese es Y nuestro- obviamente esperar a que Latinoamérica haga buenas series que podamos ver de la misma manera en como vemos contenido de otra parte. Y para grandes telenovelas, Almodóvar. Y para grandes telenovelas y gran melodrama, Almodóvar. Claro, ¿te imaginas una telenovela enteramente hecha por Almodóvar? Claro, Todos los sería capítulos. increíble. 50 capítulos hechos con la factura de Almodóvar sería imposible. Sería tan caro. Claro, solo pagarle a Alberto Iglesias acabaría con el presupuesto del network de todo el año. Pero a lo que yo voy es el hecho de que dentro de las plataformas hay esta cuestión muy interesante de que antes no existía, de que sí podemos ver series de mercados de los cuales no teníamos idea. Y dentro de esos hay series muy buenas con las que de repente te encuentras. ¿Cómo qué? Como qué sé yo, series policiales de los países nórdicos. Pero esas condiciones no pueden ser simplemente creadas por el mercado. Pero son creadas por el mercado. No, porque eso cuando las plataformas llegan a esos países, los gobiernos de esos países dicen, ok, vamos a dejar meter la plataforma, pero tú tienes que coproducir aquí localmente 6 series al año y 2 largometrajes. Y de repente te encuentras cuando estás buscando dentro de la plataforma, mira una serie danesa, qué raro. No es tan raro, eso sale de una regulación. Entonces también es importante que eso exista. Sé que esa parte es más aburrida, pero es muy importante. Y de ahí lo otro que quería decir es que en este momento, solo en Estados Unidos, se hacen 600 programas de televisión al año. Entonces a mí me gusta mucho la frase de James Brooks. Si es que muchos no lo conocen, James L. Brooks es el director de sitcoms más famoso de la historia de Estados Unidos. Ha dirigido más de 1000 capítulos de Cheers, de Friends, de Will and Grace. Más de 1000 capítulos. Y él tiene esta frase que dice, en los 70s habían 3 canales, 20 series y 30 grandes escritores de comedia. Ahora tenemos 200 canales, 600 series y 30 grandes escritores de comedia. Entonces, sí, existe un abanico mucho más grande de lo que podemos ver, pero también hay que buscar más. Tal vez al final ya lo dijimos, que era lo que esperábamos, que lo que las series pueden ser. Tal vez ya lo dijimos. Tal vez ya está. Tal vez ya está, sí. ¿Crees que hemos dicho todo lo que queríamos decir? Yo creo que sí. Ya. O sea, tenía notado que Larry David me cae mal, pero Ya. creo que... Y George No. me cae bien. No te abras frente. Ese era mi... ¿Qué hacemos? ¿Cortamos? Cortamos. Stop, ¿no?